Cordial saludo estudiantes de quinto, soy Juan Carlos Hernández y este video es para resolverles las dudas que ustedes puedan tener respecto a la guía 2 de matemáticas. Como ustedes ya recibieron una explicación en cuanto a formatos y demás en el anterior video, en este simplemente me concentraré en explicarles los temas que ustedes necesitan saber para abordar los ejercicios que les propuse para esta guía. Así que vamos a enfocar el computador. Perfecto, muchachos, vamos a empezar. Lo primero es aprender cómo medir ángulos. Esto es muy sencillo. Vamos a dibujar un ángulo cualquiera. La idea acá es utilizar este instrumento. Hay diferentes tipos de transportadores. Esto es un transportador y hay algunos a los que se les marca el centro de esta forma, es decir, se les pone una línea aquí en esta línea que atraviesa el transportador. Otros tienen un puntico. Otros tienen una cruz en donde se marca el centro. Dependiendo de donde se marca el centro, yo voy a poner ese centro justo en el vértice del ángulo y voy a hacer coincidir la parte recta con alguno de los segmentos que conforman el ángulo. La forma en la que yo voy a medir el ángulo va a ser mirando esta línea con qué medida coincide. Aquí me dice que este ángulo es de 50, si yo lo cambio. Por ejemplo, voy a escoger la herramienta de ángulo, perdón. Voy a cambiar de herramienta. Aquí hice un trazo que no debía, listo. Voy a cambiar este ángulo, voy a ponerlo a medir 90 grados. ¿Sí? Entonces, 90 grados, ya saben que es un ángulo recto. Yo puedo medir teniendo en cuenta este numerito acá. ¿Sí? Este número es el que me dice la amplitud del ángulo y se mide tan sencillo como simplemente hacer coincidir este lado con alguno de los números que tiene el instrumento, no es más. En cuanto a polígonos, nosotros vamos a tener diferentes tipos de polígonos, pero primero ustedes necesitan saber qué es un polígono, ¿sí? Entonces yo les voy a explicar qué es un polígono y qué no es un polígono. Un polígono es una figura plana que tiene todos sus lados rectos y que además es cerrado, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un dibujo que no es un polígono. Vean, esta figura en efecto es plana. Si se dan cuenta, la puedo representar en este eje de coordenadas que solamente tiene dos dimensiones, es decir, es una figura plana. Y tiene todos sus lados rectos. Pero ¿qué pasa? De este lado está abierto. Por estar abierta esta figura, esto no es un polígono. ¿Sí? Ahora, si yo cierro la figura, no necesariamente queda un polígono. Porque yo que dije que los polígonos tenían todos sus lados rectos. Si yo pongo este lado curvo, esto no sería un polígono. Un polígono tiene que cumplir con que todos sus lados son rectos, que es una figura cerrada y que es una figura en dos dimensiones, es decir, una figura plana. Ahora, ya que sabemos la definición de polígono, vamos a mirar las clasificaciones de polígonos, ¿sí? Yo voy a clasificar los polígonos esencialmente por la cantidad de lados, pero hay unas clasificaciones que van a ser un poquito más amplias, que son las de los polígonos de 3 lados y las de los polígonos de 4 lados. Voy a empezar con la clasificación de los polígonos de 3 lados, que esos polígonos se llaman triángulos. Yo los puedo clasificar por el tamaño de sus lados o por el tamaño de sus ángulos, ¿sí? Voy a empezar por la clasificación en cuanto a lados. Si yo tengo un triángulo, es decir, un polígono de 3 lados, cuyos lados todos miden lo mismo, en este caso vean, todos los lados miden lo mismo, yo voy a decir que este triángulo es equilátero. Si yo tengo un triángulo que tiene dos lados iguales y uno tercero desigual, este triángulo se va a llamar triángulo isósceles. Vean, estos dos son iguales, pero el tercero es desigual. Este triángulo se llama triángulo isósceles. Si yo tengo un triángulo en el que ningún lado es igual, es un triángulo escaleno. ¿Sí? Ahora, voy a hacer la clasificación de triángulos teniendo en cuenta los ángulos. Si yo tengo un triángulo que tiene un solo ángulo recto, este ángulo recto ya de una vez me hace el triángulo rectángulo. Si yo tengo un ángulo recto, este es un triángulo rectángulo. Si yo tengo un triángulo en el que los tres ángulos son agudos, es decir, menores que 90 grados,
este triángulo va a ser un triángulo agudo. Y si tengo un triángulo que tiene un ángulo mayor que 90 grados, este triángulo va a ser un triángulo obtuso. ¿Sí? Si tiene un ángulo obtuso, es triángulo obtuso. Si los tres ángulos son agudos, es un triángulo agudo. Y si tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Esas serían las clasificaciones de los polígonos de tres lados, es decir, de los triángulos. Ahora voy a hacer la clasificación de los cuadriláteros. Cuadriláteros son los polígonos que tienen cuatro lados. Hay dos grandes familias de cuadriláteros: los paralelogramos y los trapezoides. Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene lados iguales 2 a 2, este tiene que ser igual a este igual a este, y que tiene ángulos iguales 2 a 2, este ángulo debe ser igual a este y este ángulo igual a este. ¿Por qué digo dos grandes categorías? Porque el cuadrado, el rectángulo y el rombo, estos tres son paralelogramos. Si se dan cuenta, cada uno de ellos cumple las condiciones de ser paralelogramo. ¿Sí? Paralelogramo. Lados iguales 2 a 2, ¿cierto? En cada uno de los casos se cumple. Ángulos iguales 2 a 2. Lo que pasa con el cuadrado es que es un paralelogramo especial y a su vez es un rectángulo especial. ¿Por qué digo que es un paralelogramo y a su vez un rectángulo? La única condición para ser rectángulo es que sea un cuadrilátero que tenga los cuatro ángulos rectos. Esto lo cumple un cuadrado. Lo que pasa con el cuadrado es que todos sus lados son iguales, pero es un rectángulo y a su vez es un paralelogramo. Puede ser un rombo también, porque la única característica que es necesaria para un rombo es que tenga sus lados iguales, pero que sean los lados adyacentes. Este y este deben ser iguales, este y este iguales. Este igual y este igual, este igual y este igual. Yo puedo tener estas mismas condiciones en un cuadrado, es decir, un cuadrado a su vez es todos los tipos de cuadrilátero acá. El rectángulo es un paralelogramo en efecto porque tiene lados iguales 2 a 2 y sus ángulos opuestos, este es igual a este y este es igual a este. Lo mismo aquí con el rombo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que este es un cuadrilátero especial que cumple con las condiciones de pertenecer a muchas subcategorías. Ahora me voy a la subcategoría final, que es la de los trapezoides. Un trapezoide es un cuadrilátero que no es paralelogramo. ¿Un trapezoide podría tener dos lados paralelos? Sí, pero solamente dos. Debe tener al menos un par de lados que no sean paralelos, porque si no sería paralelogramo. Y ya con esta condición queda que es un trapezoide, es un cuadrilátero que no todos sus lados 2 a 2 son paralelos. ¿Puede tener un par? Sí. ¿Puede tener ninguno? Sí. Pero esencialmente es ese que no tiene sus lados 2 a 2 paralelos. Ahora nos vamos con la clasificación más general de los polígonos. Yo ya vi los polígonos de 3 lados que son triángulos, los de 4 lados que son cuadriláteros, de 5 lados se van a llamar pentágono, de 6 lados hexágonos, de 7 lados heptágonos, de 8 lados octágonos y así. Pero como no podemos asignar un nombre para cada polígono de cada cantidad de lados, es decir, uno para de 20 lados, uno para de 30 lados, etc., memorizar todos esos nombres sería muy difícil. Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente llamarlos polígonos y decimos la cantidad de lados que tiene. Por ejemplo, un triángulo es un polígono de 3 lados. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Es decir, yo puedo decir polígono de 3 lados, polígono de 4 lados, polígono de 5 lados, polígono de 6 lados y así, para ahorrarnos tiempo. Ahora, aquí hay algo en común en todos estos polígonos, y es que todos estos polígonos son regulares. ¿Qué quiere decir que sean regulares? Que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Cuando un polígono cumple con estas condiciones, yo digo que es un polígono regular. En el caso de que no tenga todos sus lados iguales, ya yo sé que no es un polígono regular. Si tiene también ángulos desiguales, eso quiere decir que no es polígono regular. La condición es que si yo soy un polígono regular, tengo todos los ángulos iguales y todos los lados iguales. Esto sería todo lo que yo tengo que decirles respecto a clasificación de polígonos
y sobre cómo medir ángulos. Si les quedó alguna duda, por favor me la hacen saber a través de la plataforma enviándome un comunicado. Que estén muy bien, muchachos.